Vamos a hacer de cuenta que no hace calor hasta acá, ¿no? No hace calor. ¿Hace calor? No. Está bien. Entonces no va a contar nada, perfecto. Vamos a dar cuenta que no estamos cansados, vamos a dar cuenta que estamos perfectamente relajados y que podamos hacer un poquito de espacio en nuestra mente para hacernos preguntas de otro orden, del orden de la transformación y del cambio pedagógico, educativo, didáctico, donde lo quieran ubicar, pero tiene que ver con cambiar. El nombre que le pusimos a esta invitación a pensar juntos dice viejas prácticas y nuevas ideas, tensiones necesarias para concretar cambios en la escuela. Y podría haber sido al revés también, nuevas prácticas y viejas ideas, o podría haber sido nuevas prácticas y nuevas ideas. En realidad tiene que ver con poner en tensión cosas, poner en tensión perspectivas, nociones que tenemos sobre el cambio. En realidad lo que yo les quiero proponer, de alguna forma, es acercarnos a pensar el cambio. ¿Qué significa cambiar? ¿A qué nos referimos cuando pensamos en cambiar? ¿Y cómo podríamos acercarnos a esos procesos de transformación? Y esta invitación, bajo ningún concepto, es una receta. Yo no tengo la receta para cambiar. Tengo algunas ideas respecto de campos. Tampoco tengo, te pida por qué tener conocimiento de en qué andan necesitando cambiar. Pero ojalá que en el transcurso de lo que vamos a compartir el día de hoy, alguna, y esa sería como mi esperanza cuando se vayan hoy de aquí, alguna chispa se ilumine y ustedes puedan imaginar algún cambio deseable o posible para ustedes en sus prácticas o en sus escuelas. Así que vamos a empezar este viaje. Y este viaje empieza con un cuento. Hay muchos cuentos, muchas metáforas, muchas imágenes en esta invitación. Vamos a ver si esto escucha. Muy bien. Bueno, les presento a Monguita. Esa foto es verídica, es mi gata. No es que me gustan los gatos, tengo una gata, se llama Monga, le decimos Monguita. Y hay un cuento que habla de gatos, o de un gato, como Toliche, y por eso está Monguita citada en esta presentación. Y abro con este cuento que ustedes probablemente conocen, o conocen en otro formato, con otras características, pero su mensaje, si es que podemos decir que es un mensaje, o su idea, es conocida. Y lo voy a leer. Dice así: El gato del monasterio, se llama. El maestro y sus discípulos comenzaron su meditación de la tarde. El gato, que vivía en el monasterio, hacía tanto ruido que distrajo a los monjes de su práctica. Así que el maestro dio órdenes de atar al gato durante toda la práctica de la tarde. Ustedes lo pueden leer conmigo, Camila. Cuando el profesor murió años más tarde, el gato continuó siendo atado durante la sesión de meditación. Y cuando, a la larga, el gato murió, otro gato fue traído al monasterio y siendo atado durante las sesiones de práctica. Siglos más tarde, eruditos descendientes del maestro escribieron tratados sobre la significación espiritual de atar un gato para la práctica de la meditación. O sea, tratados sobre la significación espiritual de atar un gato para la práctica de la meditación. Muy bien. Gatos atados. Atar un gato. ¿Qué les parece que tiene que ver esto con nuestra preocupación por cambiar la educación? ¿Alguien tiene alguna idea? Sí. Seguir las ciegas, lo que sería una corriente o una tradición, y pensándolo dentro de la escuela, lo que sería como un enfoque de la educación, que por ahí se perdió el eje, pero la seguimos con una tradición educativa. Muy bien. ¿Cuál es su nombre, perdón? Bruno. Bruno. Bruno, es muy interesante porque dijiste algo que yo también lo pienso igual. Seguir, seguir haciendo cosas, tal vez sin saber del todo por qué las seguimos haciendo, pero las seguimos haciendo. Pero usaste una palabra que me parece sumamente relevante, que quiero que la dejemos en un costadito, que es tradición. Tradición es una palabra sumamente interesante para pensar el cambio también. Y vamos a pensar por qué es una palabra importante. ¿Qué más? A soltar el gato atado. Sí, Y por creer, hay algo ahí como
la creencia del pseudo control, ¿no? De tener el control, que si lo hago de esa manera, de ese mismo modo, y más allá, digamos, sin verificar si eso está bien hecho o empíricamente da resultados, pero aparentemente tengo el control de lo que va a ejercerse ahí o de lo que va a suceder ahí, ¿no? Muy bien, ¿cuál es tu nombre? Paula. Paula, gracias, Paula. Es como esta idea de que siempre se hizo así, me da control saber que si ato al gato no va a haber ruido, no va a haber distracción, entonces ato al gato y eso me da cierta sensación de control sobre las variables que pudieran estar interviniendo en una práctica. O el gato es en lo desconocido, pero si lo ato, creo que lo puedo controlar. Ah, o el gato es lo desconocido también. Y hay ciertos... No, está bueno, está bueno. Muy bien, muy bien. ¿Alguna otra idea? Yo pensaba Hola, Hola, ¿qué tal? Yo pensaba un poco en los rituales de la escuela, ¿no? Como hay rituales que la escuela tiene años, la institución escolar tiene años, los jardines, las escuelas, y hay rituales que uno repite que al fin y al cabo, si los piensa, no sabe por qué estos rituales tuvieron origen o... Exacto. Exacto, O sea, como muy descontextualizados de lo que es el campo, digamos, la realidad social de día a día. ¿Cuál es tu nombre? Eliana. Eliana, gracias. Usaste otra palabra que me gustaría poner al lado de tradición, que es ritual eso, que me parece también muy significativa. Y vamos a retomar tu comentario para recuperar también esa idea. Sí, ¿Qué tal? Laura es mi nombre. Laura. A mí me suena un poco al tema de la biografía escolar, Ajá. porque cada uno transitó su propia biografía escolar y en la práctica uno hace o va a hacer otra cosa o no lo hace, también muy atado a cómo las enseñaron a nosotros. A los propios O sea, la biografía escolar. Claro. Exacto, está muy bueno eso. Laura me dice que no. Muy bueno, Laura. Hay datos atados que son personales también, que tienen que ver con la propia historia. Algunos son institucionales, otros son personales. Perfecto. Sí. Sí, yo soy Pía y tengo ganas de atar a mis alumnos. Bueno, puede pasar. No, esa idea de que se siente, de que no se muevan, de que estén quietos, tenemos un poco incorporado eso. O cuando se desbandan y uno se empieza a poner nervioso, poner mucho ruido. Bueno, está muy bien. Eso sería una mirada, si se quiere, un poco más analógica en relación al cuento, en respecto de lo que nos pasa con el ruido, con las dinámicas, con las características propias de ciertas metodologías que a veces queremos emplear también, pero que conllevan otras realidades en la dinámica grupal. Me parece, Pía, que se vale también a veces querer atar a ahí. No Sí, sobre todo por ahí a los niñitos o a los adolescentes, digo, ¿no? Que son todos grupos. Bueno, a veces las hay bueno, por lo menos está bueno poder entre colegas, estamos aquí, compartir la sensación de que a veces nos agobia el ruido. Y que el ruido, Movimiento, el ruido. y lo que aparece en el cuento como ruido, vale la pena preguntarnos también qué es, ¿no? Tal vez hay algo interesante en que estamos concentrándonos mucho en el gato atado, que en realidad es en lo que yo quiero concentrarme por hoy ando sobre, será, vamos a ver cuáles son. Pero está bueno concentrarnos tal vez un poco en, hubo una razón, había ruido. Y hoy hay otros ruidos. ¿Cuáles son esos ruidos? ¿No? Y tal vez me tiene tanto que ver, creo yo, con el movimiento de los chicos, tendrá que ver con otras variables que habrá que descubrir y que discutir respecto de qué nos hace ruido. Y qué hace ruido en nuestras prácticas cotidianas. Y qué gatos hay que atar para que ese ruido no ocurra. Y tal vez esos gatos no son los niños, son otras cosas de las propias prácticas, ¿no? Habrá que pensarlo de todo algo. Gracias, Pía, por compartir eso también. Bueno, muchas ideas. ¿Alguien se quedó con ganas de decir algo? No, yo quizás alegar para unir un poquito es el concepto de temor, ¿no? El temor a salir de esa zona de confort, de lo que conozco, de lo que yo viví cuando fui estudiante o si lo sigo siendo y de lo que replico y temores al cambio, mucho temor al cambio, mucho temor a que ese cambio se me salga de control y que la tradición se convierta en ruido y el ruido es aprendizaje, parece, ¿no? Que está bueno el aula quieta y en silencio no genera
Gracias. ¿Tu nombre? Laura. Puede que haya ruidos y ruidos, puede que haya diferentes tipos de ruidos, ¿no? Puede que haya diferentes tipos de movimientos. Me parece que está buenísimo lo que estás planteando de el temor al cambio también. A desatar, como decía la otra Laura antes, los propios gatos atados, ¿no? Que vienen de nuestra propia historia y de nuestra propia biografía escolar, ¿no? Sí, perdón, yo. Cualquiera de las dos, sí, bueno. Yo, Rosa María es mi nombre y quizás también yo lo tomo aparte de lo que dijeron los profes o colegas, el temor al cambio por todo lo rápido que está pasando, todo esto del uso de dispositivos celulares, en tablet, computadoras, más sumado que en lo personal es muy valioso, pero hay que ayornarse, ¿no? A toda la parte de IA, inteligencia artificial, llámese Canva, Kahoot, Google al Studio para hacer logos y otras, ¿no? Cosas que se están viniendo muy rápido. Correcto, hay un contexto también en el que el cambiar ocurre y el tener que ir viendo dónde hay gatos atados o dónde hay gatos sin atar y hacen ruido o no hacen ruido, están ahí dando vuelta vertiginosamente, como decís vos. Muy bien, gracias. Sí. Y era un poco parecido a lo que decía acá la compañera, que se mantienen las estructuras y los niños cambian la manera en que viven y los colegios mantienen las mismas estructuras de hace un montón de años, como el gato en el monasterio que se muere y necesitan buscar otro gato porque necesitan mantener esa estructura, un gato atado. Como que los colegios no sé si se modernizaron tanto, se adaptaron a los nuevos niños. Sí, y esto para que nada cambie, ¿no? El gato atado. Sí. O como sin una buena meditación, serían las condiciones de un gato atado. También. Bueno, miren todo lo que hizo Monguita por nosotros. Monguita logró todo lo que y mucho más. La verdad que aprendo un montón de todo lo que ustedes han construido a partir de este relato, que tiene que ver básicamente con la pérdida de significado, ¿no? de ciertas prácticas, rutinas o tradiciones o rituales. Estoy usando las palabras que ustedes usaron y después retomaremos. Son prácticas que en su origen tuvieron un sentido. Hubo un gato que alguna vez hizo ruido, hubo un gato que alguna vez fue necesario atar, pero hubo un gato que luego murió y un ruido que desapareció. Y luego hubieron personas que sentían que sin tener un gato atado meditar no era lo mismo. Y no sabían por qué. Realmente simplemente era tener un gato atado. Y la relación que se perdió es la relación de significación. La relación de sentido, que es un poco lo que ustedes estaban planteando, ¿no? Es básicamente lo que estaba planteando. ¿Cuál es ese sentido de tener un gato atado para que algo que queremos que tenga significación para nuestros estudiantes, para nuestros docentes, para nuestra comunidad educativa lo tenga, cuando ignoramos el origen de esa situación o perdimos conciencia de por qué empezó a ser algo como es? ¿Por qué hacemos esto como lo hacemos? ¿O por qué seguimos haciendo esto como lo venimos haciendo? ¿No? Y vieron que el título de este slide dice pensar y sentir el cambio. Y no es casual que usemos las dos palabras. Y tiene que ver con muchas de las cosas que ustedes dijeron, que se refirieron también a la biografía personal, al temor y al control y a un montón de cosas que mencionaron. Tiene que ver con que el cambio es algo que se piensa, pero también es algo que se siente. Y que se puede sentir como algo atemorizante o como algo alegre, como algo placentero o como algo conflictivo, como algo desafiante o como algo, o como todo eso, todo lo que dije antes, junto, en diferentes momentos de un proceso. Y ahora quiero compartir con ustedes, entonces vamos a recordar siempre, esto es les cuento una práctica que yo tengo en la gestión escolar, que es que al equipo de conducción siempre le pregunto cuando estamos por hacer un proyecto o cuando estamos haciendo un tema, le pregunto, ¿si esto es un gato atado? Y es una forma de hacer referencia a preguntarnos
¿Es esto una práctica que perdió sentido para nosotros o es algo que queremos seguir haciendo? ¿Y saben lo que pasa muchas veces? Muchas veces contestamos, sí, eso va a tocar. Son re atolado, pero lo vamos a seguir atando. Porque hay casas que uno no pelea. Porque hay gatos que uno sigue atando. Por diferentes razones, de las que vamos a hablar más adelante. Y hay veces que decimos, es un gato atado, por favor, desatémoslo ya. Y entonces empezamos de vuelta. Y empezamos a deseparar gatos. Pero lo usaban muchísimo como metáfora para poder problematizarnos a nosotros mismos. Ahí les dejo esto como un regalo, si a ustedes les sirve, andan por la escuela preguntándose, ¿es un gato atado? O quiero seguir haciéndolo, o mejor lo cambio, o lo dejo atado porque elijo dejarlo atado, ¿no? Por la razón que ustedes decían, ¿no? Y ahora hay otro concepto que para mí es muy valioso a la hora de sentir y pensar el cambio, que es un concepto de García Camprini. ¿Lo conocen a García Camprini? Que habrán leído probablemente en la formación o en algún... Y si no, es sumamente recomendable, antropólogo argentino, pero ya mexicano prácticamente, porque vive en México hace muchísimos años. Y tiene muchos trabajos, pero tiene un trabajo que se llama El mundo entero como un lugar extraño. Trabaja temas que tienen que ver con migraciones, extranjerías. Y en ese trabajo, en realidad la compilación del mundo entero como un lugar extraño es una compilación de entrevistas que le hicieron a él. Y una de las entrevistas se llama El mundo entero como un lugar extraño y también es el título del libro que compila todas esas entrevistas. Y él trabaja este concepto de extranjerías no territoriales. La idea de que uno puede ser extranjero en su propia cultura, en su propia tierra. La idea de que el extranjero no es solo aquel que viene de otro lugar, que uno puede extranjerizarse de alguna manera. Y también tiene otras ideas que ahora algunas les quiero compartir porque me parecen también sumamente ricas para lo que estamos pensando. Pero la idea de la extranjería no territorial, ¿por qué es relevante para nosotros? Porque es una noción que nos invita a extranjerizarnos en la escuela por momentos. Ni todo el tiempo, ni en todo momento, ni en todo lugar, porque sería imposible hacer nuestro trabajo. Pero de vez en cuando, un día, llegar a la escuela y preguntarse, ¿y esto con qué se come? Hacer de cuenta que uno no la conoce y que uno llegó por primera vez a ese lugar. Es re difícil. Es sumamente complejo posicionarse en un lugar de extranjería. Pero es casi como tratar de desatar un gato. Es re difícil. Y es probable que no se pueda hacer en soledad. Aunque hay algo del orden de la disposición subjetiva que hace que uno se coloque en un lugar como de extranjería, ¿no? ¿Vieron cuando, no sé, a mí me pasó una vez que hacía mucho tiempo, pero mucho tiempo, que no iba a la calle Corrientes y me sentí turista? ¿No les pasó alguna vez de hacer mucho tiempo que no van a ningún lugar de la ciudad y se sienten de repente turistas en su propio país? Sí, bueno, les pasa todo el tiempo, perfecto. La pregunta es cómo logramos que nos pase eso alguna vez en la escuela. Porque cuando nos pasa eso, algo nos sorprende. Encontramos cosas distintas, vemos cosas distintas. Dices, ¿te acordás de esto? Ay, ¿esto cómo era? Ay, no está más aquello. Ay, ahora pusieron tal cosa. Ay, ahora la cartelería, lo que fuera. Pero uno logra sorprenderse. Para bien, para mal, con preguntas, con... Siento que no estoy mirando mucho a usted, perdón. ¿Me culpan? Gracias. Uno logra sorprenderse. Y al sorprenderse uno logra hacerse preguntas. Entonces, ese ejemplo de haber ido momentáneamente a la calle Corrientes y Puriga por primera vez después de mucho tiempo, es eso de la extranjería no territorial. Es el secreto de saberse de repente ajeno a algo, aunque le es propio. Y eso es lo que nos gustaría construir a la hora de volver a pensar la escuela. ¿Cómo se hace? Con mucho propósito y mucha voluntad. Con esa sensación de, hoy me voy a levantar y voy a ir a la calle Corrientes. Voy a llegar a la escuela como si fuera a la calle Corrientes.
y voy a ir, no sé, a visitar el aula de tal colega. Le voy a pedir permiso, voy a conocer otra experiencia en otra clase, o hoy voy a pedirle permiso al director para que me dé un rato de tiempo para dar una vuelta en el recreo de tal grupo, hacer tal cosa, qué sé yo. Buscar estrategias que les permitan recorrer la escuela no como lo hacen habitual y rutinariamente. Sí, Luna. Sí, no, me encanta lo que estás diciendo. A veces trato de hacer ese ejercicio, pero otra vez por un secundario, pero a veces me pasa que los propios alumnos, cuando uno quiere cambiar o tener otra perspectiva, se siente como fuera de lugar y cuesta mucha resistencia, no solamente de parte de directores y demás, sino también de los alumnos mismos. Los alumnos han aprendido a ser alumnos y han aprendido muchísimo de los gatos atados. A los alumnos también les cuesta de sacar gatos, un montón. Y especialmente cuando tiene que ver o cosas que pueden sentir amenazadas, como la evaluación, o prácticas que sienten que no las tienen como dominadas o los pueden desafiar distinto. Coincido, no tengo la respuesta, también es una Se le observación. compartir un poco esto de que me encanta y la propuesta está buenísima, que a veces uno siente como que la escuela o de directivos o los colegas, sí, dale, bueno, qué sé yo, pero cuando ves a los chicos que teníamos diciendo, como, ¿qué nos está proponiendo? ¿Qué ganas? Y uno como que también siente un poco de resistencia también en este vaivén que se tiene con la relación con los alumnos. Bueno, es parte, sí, 100%, es parte de las tensiones. Hay muchos actores involucrados en el proceso, sí. Sí, que Canclini por ahí hace ese ejercicio sobre todo para descentrarse o perder la perspectiva etnocentrista, ¿no? Entonces ese ejercicio de romper la centralidad y de ver que es transero, también hay algo está de parte de nosotros, la ridiculez, el no hallarse, perder ciertos rituales, bueno, esto que decíamos, la pérdida de control, y también que vos entras en un juego en donde tenés que leer al otro o encontrarte con el otro y tomar eso como ese nuevo lenguaje, porque un pibe cuando vos te descentrás y le resultás ridículo, ajeno, para mí hay que perder eso, ¿no? Pasar a ser un poco ridículo, pasar a ser un poco ajena también para el otro. Pero es un ejercicio re difícil a veces, sobre todo si uno tiene el hábitus de ser el docente frente al grupo y pararse a dar un conocimiento. No sé si me... Sí, es re difícil. De todas maneras, hay grados de descentración o de dislocación, vamos a decirlo así, y hay momentos de experimentación con eso, ¿no? Hay veces que uno puede transitarlo, como dice Bruno, involucrando alumnos, y hay veces que uno puede transitarlo con algún colega, simplemente para redescubrir la escuela, y después vendrá una propuesta nueva. Pero la pregunta es con qué capacidad o con qué herramientas, cuáles son las herramientas que tenemos para poder problematizar la escuela y los gatos de la escuela. Esa es la pregunta, ¿no? Y un poco Canclini lo que nos viene a decir es, ojo, que si estás tan metido en la cultura escolar, te va a costar encontrar esos gatos atados, porque ya ni los ves prácticamente, los has perdido de vista. Entonces, si los querés reconocer, si querés identificarlos, vas a necesitar salirte un tiempito de esa cultura conocida y problematizarla de alguna manera. ¿Y cómo lo hacemos? Yendo a la calle Corrientes, ¿no? Como metáfora. Lo hacemos tratando de alejarnos un tiempo de lo conocido y buscando una manera de transitar lo escolar una hora, en algún momento determinado, saliendo de la rutina conocida de cómo lo hacemos habitualmente. A mí me parece que hay una cita que Canclini tiene en ese trabajo, que yo no la traje hoy, pero que me parece hermosa, que es, y ahí sí que habla de la extranjería territorial, porque está haciendo alusión a la migración, y dice que el extranjero no es solo aquel que viene afuera, etcétera, etcétera, sino que es alguien que tiene un secreto, sabe que las cosas pueden ser distintas. Y a mí me parece que eso encierra una metáfora bellísima, bellísima,
en el sentido de que si uno asume la extranjeridad como potencia creativa, porque sabes que algo puede ser diferente, porque, no sé, estás acostumbrado a vivir en el barrio de, no sé, Constitución, y hace 1000 años que no ibas al barrio de Palermo, y te fuiste al barrio de Palermo, y sabes que en Constitución es distinto, y Palermo es distinto, y hay cosas que pueden ser diferentes, y puedes comparar, y puedes elegir, y puedes reconstruir, y puedes hacer millones de cosas creativamente poderosas solo porque te saliste del lugar conocido y pudiste viajar, bueno, en este caso, en tu propia tierra, en la propia escuela, ¿sí? Entonces, por ahora tenemos los gatos atados, el gato del monasterio, como un instrumento para poder pensar el cambio, los gatos atados. Las extranjerías y los secretos de los extranjeros, también para poder pensar y sentir el cambio. Y ahora tenemos 2 imágenes, 2 metáforas para poder pensar y sentir el cambio. Un reloj de arena y un caleidoscopio. Ambas imágenes representan cambio. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Sí. Bien. ¿Con cuál se identifican? ¿Cuál sienten más cercana al cambio educativo? ¿Cuál sienten ustedes? Estoy haciendo preguntas que no se parecen en nada. Estoy comparando peras con manzanas. ¿Con cuál se identifican? No, con líderla. Con líderla, esa no. ¿Cuál sienten ustedes o piensan ustedes que puede relacionarse hoy con los cambios educativos que están viendo en sus escuelas? El caleidoscopio, a ver, levanta la mano que dice caleidoscopio. Pues tímidos que están, qué tímidos que están, levanten más alto lo ganó. Sí, con algo adentro. Levanten la mano el que piensa que es el reloj de arena. Mira, bueno, está pareja, hay unos que no piensan que ninguna, está bien, también es válido. ¿Pueden pensar las dos? Sí. A ver, levanten la mano el que piensan las dos. Típica me entra las dos. Las dos a la final, las voces, bueno. Las dos a la final, bueno. Empecemos por el reloj de arena. ¿Quién piensa, aunque después iremos a lo de las dos, pero empezamos por el reloj de arena? ¿Quién piensa que se parece al reloj de arena? Sí. Yo, reloj de arena a mí me parece como que va rápido. Es cortito tiempo y va rápido. ¿Te sorprendería lo lento que cae? Sí, yo veré poquito igual. Puede ser, puede ser. Y entonces, ¿vos sentís que hay cambio Proceso de inicial, sí, como que después de nada, das vuelta al reloj que ya me rápido. Ok, algo muy... Llegamos con el nivel inicial. Te llevó algo muy, muy de las prácticas Ok, perfecto. ¿Quién más reloj de arena? Sí. El reloj de arena al final es lo de incremental, de que de a poquito va haciendo un uso. ¿Y cómo lo relacionas con los parus? Con que, por lo menos, las veces que pude experimentar cambios en las instituciones, fue muy a poco, sorprendente y muy chico. Muy bien, interesante. Hay algo que se llama teoría del cambio incremental también, que tiene que ver con identificar procesos de mejora. Y hay todas conceptualizaciones sobre eso, exactamente. Por eso la palabra incremental me resuena, y resuena en el marco teórico de algunas personas que creen que ese es un camino para seguir en términos de la construcción Debe ser las escuelas donde yo estaba pensando desde... A veces, ¿sabes qué? Y esto tiene que ver con algo que yo no traje para esta conversación con ustedes, pero que a veces utilizo, tiene que ver con las teorías del cambio, ¿no? Hay teorías del cambio incremental y diferentes formas de pensarlo, y hay teorías del cambio disruptivo, las diferentes formas de pensarlo, ¿no? Y hay veces que no pensamos la teoría del cambio que usamos, simplemente cambiamos. Por eso me parece valioso, yo utilizo esas imágenes para poder hacerlo, hacer consciente lo que pensamos del cambio y lo que sentimos del cambio. Y vos expresaste recién algo que te parece valioso, y es que el cambio sea
pasos concretos que van siendo incrementales, que se sostienen en el tiempo y que se construyen uno sobre otro. Bueno, hay toda una teoría del cambio alrededor de eso. Puede gustarte más, menos, pero es una significativa. ¿Alguien más del reloj de arena? Sí, pienso en cuando se termina, darlo vuelta y volver a empezar, ¿no? Que esto con el reloj de arena sucede. Entonces, esto de los ciclos, Muy bien. bueno, esto mismo que decíamos recién, pero bueno, se terminó una etapa y vuelvo a empezar. Hay cambios, exacto, hay cambios que uno implementa cual proyectos y empieza a trabajarlos y luego los va como revisando. Como, excelente. Y sí, Yo lo relacioné más con esta pinta de cambios tan vertiginosos y que no casi completos, ¿no? Yo que veremos mucho con el maestro. Y veo como el reloj de arena, me imagino que cuando se termina un lado es como que me imagino esta época actual, porque de cero, yo lo siento como que hay un cambio muy grande que es como empezar un poco de cero en muchos planos, en la tecnología, en las formas de dar, en la educación inclusiva, como que hay muchos cambios juntos. Por eso yo no lo imagino así, como que este tiempo es un empezar. Entonces, cuando doy vuelta, se termina y ahí tenemos que empezar de vuelta. ok, Es como un rever todo en este momento. Esto que yo veo, como a nivel más general. bien. Y ahí podemos, gracias, muchas gracias. Y ahí podemos hacer un puente con lo que es ver y con el caleidoscopio. ¿Alguno que haya elegido el caleidoscopio? Sí. Sí. Yo lo asocié mucho con los cambios en cuanto a la diversidad, por todos los colores que hay y cómo ahora se estudia más cómo enseñarles a cada uno con sus capacidades, con su color, las diferencias, o sea, la diversidad, básicamente. Ver la diversidad. Ok, gracias. Yo lo pensaba también del caleidoscopio con el sentido de que cuando uno lo gira, se moviliza todo, la perspectiva cambia en todo lo que sería el tramado que se visualiza y que esto, ir girando y ver cómo los distintos elementos se van modificando, generando nuevos panoramas, nuevas visiones. Exacto, exacto. ¿Alguien más? Sí. Yo me sumo a lo del compañero y hago esta diferencia que ver no es mirar. Y el caleidoscopio lo siento como que necesito mirarlo y remirarlo y volverlo a mirar y siempre me va a dar una imagen diferente, ¿sí? Entonces da esta sensación de cambio permanente y de una mirada con otros ojos, ¿no? Como decido mirar desde otros lugares. Ok. Ahí en el fondo viene levantado la mano, sí. Sí, para mí lo más significativo es un previsible de ese cambio en cuanto al resultado, porque nosotros lo planificamos, lo pensamos, lo teorizamos y tratamos de sistematizar la aplicación, la puesta en marcha, pero el resultado siempre es totalmente imprevisible, igual que en el caleidoscopio. Está buenísimo. Te hago una pregunta, pero de verdad la pregunto, ¿eh? ¿Es infinito la cantidad de imágenes que puedo obtener? No, más o menos, porque se vuelve a repetir en un momento. A ver, pensémoslo con escalofrío. Las imágenes que forma un caleidoscopio están hechas de la cantidad de espejitos y de cristalitos que tiene el mismo caleidoscopio. O sea que yo voy girando. Habrá algún número X que yo obviamente soy incapaz de calcular en función, habrá algún algoritmo que calcule cuántas imágenes me puede llegar a tirar o no. Pero es cierto que en el transcurso, por lo menos de mi vida, yo colecciono caleidoscopios porque me gustan mucho. En el transcurso de mi vida que he jugado con varios caleidoscopios, estoy segura que no he agotado todas las instancias de las imágenes que me puede tirar, creo yo. En ese sentido, como dice tu nombre, perdón, Alejandro, hay algo del orden del incierto, ¿no? Hay algo del orden de la sorpresa. Yo le pondría también sorpresa, ¿no? De lo que va a ocurrir. Aunque sorpresa e incertidumbre plantean sensaciones diferentes, específicamente para hablar de cambio. Y está bueno registrarlas como cosas diferentes. Recuerden que ya tenemos registrados rituales, tradiciones, sorpresa, incertidumbre. Vamos a seguir hablando de todo eso.
Esto de no caer en los espejitos de colores. Hagamos. Y me hizo pensar en eso ahora. Ah, ok, Ilusionarte con algo que después. ok. Que no vayamos a sobredimensionar. Esto no lo vi nunca y al final es inminedia la cosa. También, también. ¿Qué tienen en común las dos cosas? Hay que cuidar. Tenés que moverlo. Alguien tiene que mover el cuerpo. Algo tienen en común, y es que no pasa nada si alguien no manipula el objeto. Sí, ahí como el del tacto y el de la vista está puesto ahí en... Bueno, pero por lo pronto ningún movimiento va a ocurrir ni en el caleidoscopio ni en el reloj de arena si alguien no interviene con su cuerpo para que algo ocurra. El cambio es igual. Nadie va a esperar que ocurra algo si no le pone el cuerpo a eso en estas escuelas también. ¿No? No, y en general, no solo, pero de eso vamos a hablar en un ratito. O incluso se pone el cuerpo, aunque el cambio no lo pongamos el juego nosotros. Hay veces que lo pone en juego el entorno. Bueno, ya vamos a ver de dónde viene, pero en cualquier caso, claro, ¿quién lo mueve? Si uno es un cristal adentro del caleidoscopio de alguien que lo está moviendo, que a veces puede ser, pero vamos en este caso a posicionarnos en el lugar de que somos nosotros los que estamos moviendo el caleidoscopio o moviendo el reloj de arena. Y en ese sentido, hacemos un movimiento que nos permite, y acá viene la otra variable, hay factores externos que influyen para que podamos ver eso que se está ocurriendo como cambio, que podamos sentir, percibir, vivenciar, experimentar. En el caso del reloj de arena, claramente, si estoy en la oscuridad, no voy a ver nada de lo que está cayendo, ni si en el caleidoscopio igual. Y en el caleidoscopio necesito la contraluz. Si no estoy a contraluz, no voy a observar esas imágenes que se van conformando con los cristales de colores. Entonces necesito ubicarme de alguna forma. Hay un posicionamiento, aparte de un movimiento que tengo que hacer para que el cambio de alguna manera me atraviese. En los dos casos, el cambio o la experiencia tiene que ver con este involucramiento, todo lo que estamos diciendo, pero en los dos casos, el elemento que va transformándose ya está adentro. La arena cae y va cayendo de diferentes formas. La colega Arte decía súper rápido, yo digo porque me parece más lento. Yo también digo, algunas personas simplemente agarran mi reloj de arena, lo ponen así y lo dejan caer y después ven si cayó o no cayó ahí fuera. A mí a veces me gusta jugar con el reloj de arena y hacer formitas con la arena que va cayendo, ¿no? Y se pueden hacer cosas. Pero lo que pasa con la arena es que va de un lado al otro. Y la arena es la que está, no es que yo pongo arena de afuera. En el caleidoscopio pasa lo mismo. Esas imágenes bellas que se construyen están construidas con cristales que están adentro. No agrego cristales de afuera, construyo con lo que hay. Muevo un objeto que me devuelve algo incierto, en palabras de Alejandro, sorpresivo, en palabras de Lina, que me puede generar belleza o no, o que me puede disgustar, pero en cualquier caso, todo lo que me va a devolver es lo que está dentro. Y a mí me parece que si hacemos una analogía entre esto y los cambios en los que podemos intervenir en nuestras prácticas y en nuestras escuelas, nos dice mucho. Ojo, no se olviden que igual hay una variable de contexto, la luz, en ambos casos. Hay efectos externos, no es que no, que es ajeno al contexto. Entonces a mí me parece que en los dos casos tenemos metáforas súper interesantes para poder empezar a pensar en mirar y pensar la transformación posible de nuestras escuelas, poniendo el cuerpo, haciendo movimientos, o por lo menos, ¿cuál es tu nombre? Verónica, o como decía Verónica, tal vez, saber si estamos siendo movidos, si alguien está dando nos vuelta, si alguien está girando nuestro propio caleidoscopio, sí, perdón. No, con esto que tienen en común me quedé pensando en el tiempo, porque esas imágenes pueden ser hermosas, ¿verdad? Si le doy tiempo que se acomoden, correcto, para mirarlo. Si no le doy tiempo a eso, quiero rápidamente.
o al reloj de arena le pego para que baje más rápido. Sí, ¿no? tal cual. Eso también puede provocar una Es discusión. muy importante el tiempo que llevan los cambios y experimentarlos. A los chicos a veces les pasa que les regalás un caleidoscopio y entran girando al top y nunca terminan de entender de todo esta necesidad de detenerse por un momento para que se asiente la imagen. Exacto, exacto. En todo caso, ya vamos acumulando 3 ideas interesantes interesantes para pensar y sentir el cambio. Los gatos atados, las extranjerías proterritoriales, los caleidoscopios y los relojes de arena. Y entonces ahora me gustaría hablar de cambio y continuidad y hacer un resumen de algunas ideas que tienen que ver con cosas que venimos diciendo con metáforas, pensando con analogías, con imágenes, etc. Y están un poco ahí resumidas. Muchas de las cosas que están ahí escritas ya las hemos discutido, pero tienen que ver con algo del orden de cómo llegar uno al colegio, a la escuela, y empezar a pensar en cambiar. Problematizar la escuela y la experiencia desde la mirada extranjera permite encontrar gatos atados, y es lo que veníamos hablando. El cambio no se produce del cero, como dice ahí. El cambio es situado y trabaja con lo que existe en el contexto de la cultura escolar. Es lo que hablábamos recién, precisamente, la arena y los cristales de colores. Resulta valioso reflexionar tanto sobre lo que queremos cambiar como lo que queremos conservar. No todos los gatos queremos desatarlo. Y acá voy a detenerme un minuto sobre la palabra tradición y la palabra rituales. Hay una diferencia para mí, y lo vengo pensando hace un tiempito, entre una escuela tradicional y una escuela con tradición. No es lo mismo. Una escuela tradicional tiene algo de tinte peyorativo, ¿no? Uno lo escucha y dice, la escuela tradicional, sí. Eso es otro debate, lo discutiremos en otro momento. Pero las escuelas tienen tradiciones, y las tradiciones hacen culturas. Esas tradiciones quieren gatos atados. Algunos gatos están atados, y está bien que estén atados, porque hacen a nuestra identidad. El desafío es ir y volver a recuperar por qué lo atamos en primer lugar. Y recordarlo, resignificarlo, recrearlo, volverlo a compartir con las nuevas generaciones. ¿Me explico? Esas son las tradiciones. Y las escuelas tienen tradiciones. Le dan identidad, le dan cultura. Las hacen únicas. No todas serían iguales. Y no son todas iguales. Se parecen mucho. En muchos aspectos nos parecemos unas a otras. Pero hay un montón de aspectos en los que somos únicos por la cultura que tenemos encima. Entonces, retomo la palabra tradición, que utilizó Vino al comienzo, porque me gusta mucho pensar que hay gatos que no desatamos porque hacen a nuestra identidad. Y que en realidad el desafío no es tanto decir, tenemos un gato atado y no nos animamos a desatarlo porque les da miedo. No. Este gato no lo desatamos porque representa algo que es importante para nosotros y queremos simplemente recordarnos todo el tiempo qué era eso que representaba. Voy a hacer un ejemplo, no sé, uno que se me ocurre ahora. Vamos a suponer que en una escuela las mañanas comienzan con desayuno de conversación en diferentes multigrados. Que está buenísimo, ¿no? Estaría buenísimo. O la formación, qué sé yo, o la típica formación, que en cada escuela adquiere una, o no sé si todavía muchos la hacen, otros la hacen, depende de cada escuela. Pero hay cosas que tal vez tiene que ver con el encuentro, exacto, con el iniciar un ciclo que es la jornada escolar. Tal vez lo queremos hacer distinto para que sea más significativo, pero recordamos que tiene un propósito, que es encontrarnos y vernos en la cara. Che, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te reconozco, estás acá, viniste, o tal no vino, o tal no estuvo. ¿Cómo inicio esa jornada? Entonces ese ritual que puede sentirse, vamos a decir,
descontextualizado, si no lo volvemos a cargar de sentido, en algunas escuelas puede ser totalmente un ritual significativo si le volvemos a poner el sentido que tuvo en algún momento. Aunque probablemente en algún momento inicialmente tiene que ver con saludar a la bandera, ¿no? Tener que saludar al compañero. Pero si queremos saludar a la bandera y al compañero, volvamos a esos orígenes, ¿no? Volvamos a recuperar el sentido que tiene eso para nosotros y compartamos eso con los estudiantes. Volvamos a reconstruir el significado de algunas actividades. Por eso me gusta hablar de tradiciones que hacen a nuestra identidad y a nuestra cultura, ¿no? En muchos sentidos. Los procesos de cambio no se dan en soledad. Y aquí hay como dos dimensiones que me gustaría mencionar. Nunca nadie puede cambiar una escuela o una práctica solo, pero tampoco la puede cambiar sin uno mismo. Es decir, uno tiene que pensarse transitando cambios, involucrándose en ellos y siempre, siempre en equipo, porque es compleja la tarea. El otro día alguien me dijo algo que me acuerdo, me recordó algo relevante que tiene todo que ver con esto. Me dijo, si querés ir rápido, anda sola. Si querés ir lejos, anda acompañada. Y me pareció significativo, ¿no? Como, bueno, ¿qué tan rápido queremos ir? ¿O qué tan lejos queremos llegar? Sí. No, porque las tradiciones también son prácticas sociales, no son imposibles sostener de manera individual. Eso también, o sea, no. También. Son ficciones sociales que yo hago con un otro, con una otra, y las pongo en juego. Después las transformo en una realidad, pero bueno, nuestras tradiciones son prácticas sociales en comunidad, digo. No hay, si uno se piensa actuando con el otro, esa tradición que tiene con el otro, digo, las cenas, las fiestas, todo, saliendo un poco de las instituciones, están hechas en comunidad, digamos. Pero como todo, ¿no? Y viene ahí la sabiduría que estamos construyendo colectivamente, viene ahí la necesidad de extranjerizarse, como diría Canclini, mirar esas tradiciones y poder valorarlas, en el sentido de valorarlas, no, evalúa que tal vez quise decir, porque tampoco excusarnos en que son tradiciones para no animarnos a cuestionarlas. No, totalmente. ¿No? También, no digo que dijiste eso, pero digo yo, lo quiero aclarar yo, que cuando hablo de tradiciones, hablo de poder recuperar aquellas que le dan identidad a una institución, pero también de ser capaces de cuestionar aquellas que son gatos atados, por donde son lo que son, ¿no? Y cuando el cambio genuino ocurre, involucra una resignificación de la experiencia escolar. Y aquí vuelvo a lo que decía Bruno. Cuando logramos un cambio significativo, creo yo, en la escuela, es probable que los estudiantes estén menos resistentes. Es probable que hayamos logrado construir el proceso de cambio de manera tal que los estudiantes y su mirada sobre lo que estamos proponiendo resulte convocante para ellos bien. Pero hay algo en el proceso de cambio que tiene que construirse para que eso pueda ocurrir. Y algo de eso vamos a conversar ahora. Bien, ¿cómo vamos? ¿Están bien? ¿Están despiertos? ¿Están... ¿Cómo vamos con el horario? Vamos bien. Estamos bien. No sé si alguno de ustedes hizo alguno de los de las colecciones en red que yo tuve el gusto y aprovecho para agradecer acá a Lilia y a todo su equipo por la oportunidad. Pero en ese material comparto algo que tiene millones de nombres. Yo lo llamo a esta flor acá bonita, la llamo el núcleo duro de la escuela. Pero hay quien la puede llamar la matriz, hay quien lo llama la gramática escolar, hay quien lo podemos llamar como queramos. Pero lo interesante es que no todos lo pensamos de la misma manera, o no todos sí, todos lo pensamos parecido, pero nos vinculamos con él de forma difícil. Algunos se enojan, otros se pelean, otros lo denoscan, otros se amigan, otros lo problematizan y lo ponen en historia, y etcétera, etcétera, etcétera.
A mí me interesa compartir esto aquí con ustedes simplemente porque tiene otro, como venimos trabajando con los gatos, con las imágenes, con las que estamos acá, queremos trabajar con la idea de diseño y con la noción de que somos diseñadores de muchas de las experiencias escolares. Todo el tiempo tomamos decisiones. Diseñar algo es tomar decisiones sobre cómo va a ser una cosa. Esa silla en la que están sentados tiene un diseño. Alguien tomó decisiones de que esa silla sea como es. Por supuesto tiene ciertas características que la hacen silla. Está dentro de la categoría de silla, ¿sí? Pero hay sillas distintas a estas. Y también son sillas. Y puede que les proporcionen otra experiencia del sentarse. ¿Se me explicó? Bueno, la escuela es parecido. Parecido. Estoy simplificando muchísimo, ¿no? Pero parecido. La escuela es un conjunto de decisiones, en mi opinión, sobre estas 5 grandes dimensiones. Históricamente estas decisiones fueron tomadas y también históricamente fueron mutando. No tenemos el mismo currículum que teníamos hace 100 años. No, cambió el currículum, pero tenemos un currículum. O un diseño curricular. El espacio. Y la verdad es que nuestro espacio no ha cambiado tanto, ¿no? Hay una especie de estética escolar bastante de modé. Bueno, acá yo no dije, no de modé, pero que no sabemos cuán convocante es para los estudiantes, es una buena pregunta. Nuestras carteleras, nuestra forma de comunicar, nuestra manera por espacio entiendo todo eso. La existencia de las aulas, los patios, los pasillos, el movimiento de los cuerpos, la forma de sentarse, hacia dónde mirar, la existencia de un frente, la necesidad de un pizarrón, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso es el espacio. Y la verdad es que se ha mantenido bastante parecido a lo largo de los años, ¿no? Básicamente hay como algunos elementos que se mantienen y se sostienen en el tiempo. De la evaluación, ¿qué puedo decirles? La evaluación, hemos hecho esfuerzos, hacemos esfuerzos, pero enormes por transformarla, que si sumativa, que si formativa, que si trayectorias escolares, que si esto, que si lo... Y todavía discutimos. Nos cuesta mucho, porque nos cuesta mucho conciliar la acreditación con la evaluación. Y esa tensión es tan compleja y está tan arraigada en el núcleo duro de la escuela que nos va a tener discutiendo décadas por venir también. ¿Sí o no? Una observación o una reflexión. Me parece que también la cuestión de la evaluación es un problema que tal vez el mayor macro es como vos dijiste, es el problema de la acreditación involucra también a otros factores que van más allá de lo que son las cuestiones escolares. Es una acreditación para el nivel social, es una validación que Totalmente. que tienen que dar. 100%, y nadie le quita peso ni necesidad a eso, pero entra en tensión permanentemente con otros modos de evaluar, otros modos de pensar la evaluación, los procesos formativos, etcétera, ¿no? El tema del tiempo, cuánto dura un año escolar, cuánto dura un día, cuánto dura una hora, cuánto dura un recreo, cuánto tiempo hay que estar en la escuela, cuánto tiempo hay que descansar, cuánto tiempo, por qué entramos a la hora que entramos, por qué entramos a la hora que empezamos. Si todos Novice en la neurociencia nos explicó que los chicos y los adolescentes empiezan a pensar mejor a partir de las 9 de la mañana. ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Cómo, perdón? Nosotros también. Nosotros también, por supuesto. Y entonces, todo eso tiene que ver con, obviamente, con condiciones estructurantes, el van más allá del estrés escolar, ¿no? Que tienen que ver con la sociedad y su organización, El etc. horario del descansar se va corriendo. Antiguamente una familia o alguien se podría acostar a las 9, temprano, 9:30, pero hoy, ¿quién se acuesta a las 9:30, 10 de la noche? No levante la mano, si lo hace, pero acá va a ser problemas, por favor. Claramente muchas cosas han ido cambiando
Pero el manejo del tiempo en la escuela ha ido cambiando. Tenemos recreo, tenemos hora de clase, que si es 50, que si es 45 minutos, que lo que fuera, que entramos más o menos a la misma hora, que si jornada completa, que si jornada extendida, que si media jornada, que si... Es mismos temas. Y básicamente hemos ido dando vueltas sobre esto, pero no hemos modificado esencialmente las decisiones que se han tomado sobre la organización del tiempo escolar. De hecho, hay esfuerzos también, ¿no? Por profesores de tiempo completo, por profesores de tiempo parcial, tiempo institucional. Todo eso tiene que ver con el tiempo de dedicación a la profesión. Y ahí estamos discutiéndolo, peleándolo, trabajándolo para que podamos planificar con otros, para que podamos construir proyectos compartidos, etcétera. Pero es todo una permanente discusión. Y finalmente, los vínculos. Cómo agrupamos a los estudiantes, cómo organizamos a los niños, a los adolescentes, a los más pequeños, cómo nos relacionamos entre nosotros, colegas, la noción de autoridad dentro de los vínculos, de autoridad pedagógica, de autoridad de poder, las diferentes tramas de poder que se construyen al interior de la escuela, todo eso tiene que ver con los vínculos. En cada una de esas dimensiones hay decisiones y cada escuela puede identificarse con diferentes diseños de su experiencia escolar, pero todas van a compartir algunas decisiones comunes. ¿Me estoy explicando? Si ustedes van a ir a cada una de sus escuelas, si van a ir de visita, van a encontrar que muchas de las decisiones de cada una de estas dimensiones se van pareciendo. Cantidad de horas, recreos, espacio, tipo de agrupación etaria, currículum secuenciado, evaluación bimestral y cuatrimestral, todo eso se va apareciendo. Después el cómo y algunas otras cuestiones, obviamente se va desgranando de forma diferente. Pero hay una estructura, y es que valga la redundancia, estructura y es estructurante de esa lógica de la experiencia escolar, que de vuelta quiere insistir mucho en que es un producto de decisiones. Algunas, muchas, no las hemos tomado nosotros. Nos han venido, las hemos heredado, ¿no? De la tatara. ¿Cómo es la totado, básicamente? Pero está catado con una cantidad de candado que no se puede ni desatar con una pandemia, mira. Lo digo literalmente. Y hemos heredado de esa construcción y la hemos ido resignificando. Yo no soy de los que creen que la escuela no ha cambiado. La escuela ha cambiado. Ha cambiado un montón, en un montón de aspectos, en un montón de sentidos. Incluso dentro de estas dimensiones no es exactamente lo mismo lo que hoy vivimos en la escuela de lo que vivíamos. Ustedes lo han dicho. Lo han dicho cuando hablaban del reloj de arena y la colega hablaba de la sensación de que hay que empezar de cero porque estamos en un contexto totalmente renovado que nos interpela básicamente a ver con qué se come. La estructura, sin embargo, nos hace seguir ciertas prácticas que a veces nos dificultan responder las preguntas que se hace la colega, ¿no? ¿Y esto con qué se come? ¿Cómo abordo los intereses de esta generación? ¿Cómo abordo las problemáticas de esta generación en este momento? ¿Con qué estructura puedo llegar a ello de forma más genuina? Entonces, el núcleo duro de la escuela, de alguna forma, puede ser intervenido. Y para mí es la parte más poderosa de la idea. Una vez que entendemos que es un conjunto de decisiones, nosotros podemos tomar algunas decisiones sobre eso, aunque sintamos que no. Ocurre que sí. Ocurre que sí podemos proponer un martes con 2 colegas y el director o la directora, sugerir manejar distinto el horario escolar por un día, para que podamos desarrollar proyectos de otras características. Y pedir que el supervisor o la supervisora nos acompañe en un proyecto experimental. De verdad se puede. Es cuestión simplemente de pensar por dónde uno quiere entrarle.
como el caballo de Troya al núcleo duro de la escuela. Pero se pueden hacer intervenciones que cambien, por ejemplo, algo del orden de el tiempo y los vínculos. ¿Qué tal que quiero hacer un proyecto que reúna a todo el primer ciclo de primaria, que se junte de primero a tercero y que tenga que ver con alfabetización? Y para eso necesito cambiar algo del tiempo de trabajo y de la agrupación de los chicos. Bueno, puede tener sentido precisamente para el proceso de construcción de lectoescritura. ¿Me explico? Y esa decisión es del orden de los gatos atados. Y los gatos atados no viven en los papeles de los ministerios, viven en las escuelas. Bueno, también viven en otros países, pero fundamentalmente viven en el espacio nuestro. Entonces, nosotros podemos ir entrando al núcleo duro buscando maneras de atar otros datos o de construir otras prácticas si tomamos otras decisiones. ¿Me expliqué? ¿Pozo? Voy a avanzar un poco más rápido. Quiero mostrarles dos preguntas que para mí, a mí me quitan el sueño, pero una más que otra. La segunda, o de Aaron. La primera tiene que ver con todo lo que ustedes estuvieron diciendo hasta ahora, y es ¿qué hacemos con la escuela dentro de la nueva era tecnológica? ¿Qué hacemos con ese nuevo, qué hacemos con todas esas decisiones de la experiencia escolar, que es esa forma de organizar el conocimiento, esa forma de evaluar, esa forma de usar el espacio y los cuerpos, esa forma de vincularnos, esa forma de evaluar en esta era tecnológica? ¿Qué hacemos con esto? ¿Cómo seguimos sosteniendo algunas formas de llevar a cabo la experiencia en la escuela cuando estamos siendo interpelados permanentemente por estas nuevas lógicas que nos exceden? Y tenemos simplemente, yo no tengo respuestas, más bien tengo preguntas, pero lo que tengo claro es que nos tenemos que hacer esas preguntas para poder de alguna manera rediseñar algo del orden de la experiencia escolar. Pero la segunda me parece que me quita más el sueño. Y es que vivimos en un mundo extremadamente complejo e incierto, como decía Alejandro. Extremadamente volátil. Un mundo extremadamente conflictivo, polarizante en mis aspectos. Un mundo que no está teniendo paz. Un mundo que está encarando graves problemas de supervivencia. Estoy tratando de pensar el concepto mundo, ¿no? No solo concepto región, país, sociedad. Pensando concepto global, ¿no? Y no puedo no preguntarme qué escuela necesitan estas generaciones para hacer frente a eso que tienen que hacer frente. ¿Qué experiencia escolar necesitan? Y déme dar un ejemplo, que para mí es un ejemplo que quita el sueño. Yo digo que una de las cosas que nuestros estudiantes más van a tener que saber hacer cuando se desempeñen en el mundo contemporáneo es tomar decisiones. A veces rápido, a veces en contextos muy complejos, a veces elegir. Van a tener que elegir. Ustedes pueden decir, bueno, hay gente que no tiene muchas oportunidades para elegir. En general estamos todo el tiempo eligiendo. Entre más opciones, entre menos opciones, entre buenas opciones, entre malas opciones. Yo misma, todos, cada uno de nosotros toma decisiones de manera cotidiana. Algunas decisiones son más relevantes o te cambian la vida y otras son más banales, ¿no? Pero decidir y elegir van a ser cosas que van a marcar el rumbo de nuestros estudiantes en el futuro. ¿Cuántas cosas creen que ellos son hoy sujetos de elección en la escuela? ¿Cuántas cosas les damos para elegir? Si les decimos a qué hora tienen que estudiar, qué tienen que estudiar, cuándo lo tienen que estudiar, con quién lo tienen que estudiar, para qué lo tienen que estudiar, cuando se lo decimos, ¿no? ¿Qué elige verdaderamente un estudiante en la escuela hoy? Entonces, ¿cómo aprende a tomar decisiones? ¿Cómo le enseñamos el valor de equivocarse en una elección y sostenerla o cambiar de rumbo si se puede?
Sí. No, no. No, y cómo es consciente de eso, porque los estudiantes siempre han elegido y tomado decisiones en su proceso, Bueno, sí. pero no convierten eso en un proceso de aprendizaje consciente. Es que la escuela no se los construye de esa manera, de alguna forma. Sí, Alejandro. Sí, es un problema bastante endémico de hace mucho tiempo. Yo trabajo en educación técnica. Justamente el gran conflicto que tengo de hace años es que pretendemos que en el último año el alumno esté preparado para hacer algo parecido a lo que estamos discutiendo ahora. En general, resolver algún problema de diseño. ¿Cuál implica tomar decisión? Entonces, el gran conflicto en el que nos encontramos particularmente en este momento, frente a una generación de cristal que además sufrió la pandemia, es que ellos no están dispuestos a tomar decisiones porque entran en pánico de tener que hacerse cargo de esas decisiones. Lo que yo les planteo permanentemente, que la gran diferencia entre la vida del adolescente y la del adulto, es que a partir de que salgan de la escuela, van a tener que hacerse cargo de lo que decidan. Mientras que por ahora, gran parte de lo cotidiano, esa condición no tiene que ir. Bueno, interesante, Alejandro. Todos estamos tratando de entender, yo siento, a una generación que viene con estos desafíos, ¿no? Y con otros, porque también así como están los que vos planteás, ¿no? Los de López de hacerse caro, por un lado, también vienen algunos con fuertes demandas de voces a ser escuchadas. También están aquellos que sí quieren tener como el lugar de toma de decisión. Entonces es como en tensión también, ¿no? Sí. Sí, dos cosas. Pensaba un poco esto de la toma de decisiones y en darles un contexto, una explicación, todo un poco también como APND en las escuelas primarias. Y muchos chicos me preguntan, ¿y para qué tengo que estudiar esto? ¿Por qué tengo que estudiar esto? Y es como que piden un poco ese contexto, ese motivo, esa razón. Tal vez deciden o preguntan, ¿por qué tengo que hacer esto, decidir esto? Muchas de las respuestas es para probar, porque es lo que tienes que hacer, porque te va a servir a un futuro, sin poder darles una respuesta concisa de por qué están aprendiendo hoy por hoy este. Y eso es como muy extraño al momento. Sí, es difícil. Y la otra, perdón, y por otro lado también lo estaba pensando con respecto a estas preguntas, o este núcleo duro, o esta matriz de la educación. Yo siento que justamente como APND he vivido experiencias en las cuales la escuela he visto nuevos roles y ante estos nuevos chicos que ingresaron a la escuela, acá con pública efectivamente, ingresaron con otras problemáticas, otras vivencias que la escuela en ese núcleo tal vez los sacudió un montón y siento que ahí tal vez fue interrogada en la matriz escolar. Y es muy interesante porque son chicos que a veces no sostienen los tiempos, no sostienen los currículum, y la evaluación es fluidísima. Apenas o sea, lo que se llama es integrador. Entonces es como correrse un poco y jugar entre el estar y el estar. Y otra cosa también, que a veces uno de los criterios de evaluación, de los criterios cuando uno hace el informe, es si se adecua al niño a eso. Pero ahí está, eso es súper interesante lo que estás planteando, porque nos queda ahí la problemática de, no dudo de que hay situaciones que se requiera todo el tema de inclusión que mencionaba la colega antes, como con un universo que tenemos que discutir, pensar y trabajar, etcétera, etcétera, es sumamente relevante, pero es un tema que cuestiona lo escolar fuertemente. Y lo que a veces suele ocurrir es que tendemos a ponerlo en el niño, cuando no terminamos de hacernos cargo como escuela, ¿no? De dónde hay que poder pensar la propia trama más inclusiva. Pero para el que está dentro también, no para el que se incluye. Y a muchos docentes me he cruzado con este chico no debería estar acá, esto no es para... no estamos preparados, no estamos formados. Y es como, bueno, Lo cual también puede ser sí, cierto. es sumamente cierto y ellos también, o sea, no hay que juzgar a nadie, es más, porque creo que en un punto se decidió
incorporar una lógica que funcionaba en Madrid desde la misma inclusión, pero sacudió todos los andamiajes. Claro. Tiró un poco el caleidoscopio y ahí hay que ver un poco el azar que hoy planteaba eso. Y está bueno, creo que está bueno pensarlo y reflexionando, y los chicos mismos en esas particularidades lo cuestionaban, pero al mismo tiempo de una perspectiva de todo el método era, bueno, se adecua, entonces era, el colegio se tiene que adecuar al niño, y el niño también te tiene que adecuar un poco a ese esquema, porque uno pone el uniforme, respeta el aula, respeta las horas de Bueno, Bruno, es interesante, traes un tema que viene a problematizar de una forma interesante todo lo que tiene que ver con la lógica y la matriz de la escuela, sin duda, sin duda. Bueno, vamos a avanzar por un tema de tiempos. Ya queda un poquito. Bueno, estos son solo preguntas, entonces estoy más viendo, no. Voy a ir cerrando ya para que vayamos pues terminando con sus comentarios, esto con un último cuento. Les quiero contar un cuento más y con eso vamos a ir cerrando. Si les parece que Lidia está bien. Está muy bien. Perfecto. Quiero contarles lo voy a pasar por acá primero. Les quiero mostrar este libro. Este libro es un libro de Italo Calvino. No sé si alguien conoce a Italo Calvino. Es un escritor italiano. Era un escritor italiano. Este libro se llama Las ciudades invisibles. Es un libro bellísimo de Italo Calvino. Italo Calvino fue como la vanguardia de la narrativa italiana en la década del 70, que jugaba con el género narrativo, el novelesco, etcétera, etcétera. Y este libro, en realidad es un libro que es un conjunto de relatos de ciudades inventadas. Son ciudades que Marco Polo va recorriendo, y cuando va de viaje y recorre la ciudad, vuelve a donde está el emperador Kublai y le va contando a este emperador las ciudades que él va descubriendo. Es uno de esos libros que uno puede abrir así y leer a ver qué encuentra o qué ciudad se encuentra y algo le va a dejar. Y está buenísimo porque, nada, siempre encontrás algo que te inspira para algo. Y por deformación profesional les suele pasar que en cada uno encuentro algo pedagógico. Pero bueno, supongo que un médico hará lo mismo, cada uno le pasará con su propia circunstancia. Pues yo tengo aquí una ciudad que se llama Olinda, que acá está. Una ciudad que se llama Olinda, que se puede, en esa imagen se vería un poquito así, Olinda. Y les quiero leer cómo es Olinda. Los quiero llevar a viajar a Olinda para terminar de pensar juntos y de sentir juntos el cambio educativo. Ahí está Olinda, para que la puedan seguir mientras lo lea. Sí, se llega a ver. En Olinda, el que lleva una lupa y busca con atención puede encontrar en alguna parte un punto no más grande que la cabeza de un alfiler, donde, mirando con un poco de aumento, se ven dentro los tejados, las antenas, las claraboyas, los jardines, las pilas de las fuentes, las rayas de las calzadas, los kioscos de las plazas, la pista de carrera de caballos. Ese punto no se queda ahí. Al cabo de un año se lo encuentra grande como medio limón, después como una gran seta, después como un plato sopero. Y hete aquí que se convierte en una ciudad de tamaño natural, encerrada dentro de la ciudad de antes. Una nueva ciudad que se abre paso en medio de la ciudad de antes y la empuja hacia afuera. Olinda no es, desde luego, la única ciudad que crece en círculos concéntricos, como los troncos de los árboles que cada año aumentan un anillo. Pero a las otras ciudades les queda en el medio el viejo recinto amurallado, cedidísimo, bien apretado, del que brotan resecos los campanarios, las torres, los tejados, las cúpulas,
mientras los barrios nuevos se desparraman alrededor como saliendo de un cinturón que se desanuda. En Olinda no. Las viejas murallas se dilatan llevándose consigo los barrios antiguos, que crecen en los confines de la ciudad, manteniendo sus proporciones en un horizonte más vasto. Estos circundan los barrios un poco menos viejos, aunque de mayor perímetro y menor espesor, para dejar sitio a los más recientes que empujan desde dentro, y así hasta el corazón de la ciudad. Una Olinda completamente nueva que en sus dimensiones reducidas conserva los rasgos y el flujo de linfa de la primera Olinda y de todas las Olindas que han ido brotando una de otra. Y dentro de ese círculo más interno ya brotan, pero es difícil distinguirlas, las Olindas venideras y las que crecerán a continuación. Qué lindo que es Olinda, ¿no? A mí me parece muy linda, Olinda. Esperen que les voy a mostrar ahí en la lupa para ver las Olindas venideras. Olinda no es como la ciudad que conocemos en donde está el casco histórico y todo lo demás alrededor. El casco histórico creció con lo nuevo. Lo viejo creció con lo nuevo. Olinda tiene esa maravillosa sensación de que se crece orgánicamente, que no se crece expulsando, o que no se crece consolidando lo viejo y guardándolo como si fuera un museo y un tesoro, y después viene lo nuevo alrededor, ¿no? Como adornos alrededor de algo que igual es lo más original. Olinda tiene esa magia de poder encerrar en sí misma el poder creativo de la transformación. Y yo creo que la escuela puede ser Olinda, pero tenemos que querer mirarla como Olinda y amigarnos en muchos sentidos con Olinda o con la escuela Olinda, capaz de crecer orgánicamente y transformarse de esa manera. Hay otros que pueden creer que para que la escuela cambie hay que fundar otra ciudad. Yo quiero creer que Olinda es lo suficientemente poderosa para refundarse a sí misma. Y en verdad creo que tenemos suficientes pruebas de que eso es posible. Pero para eso necesitamos desatar gatos, necesitamos caleidoscopios, necesitamos relojes de arena, necesitamos mirar con ojos de extranjero, necesitamos poner el cuerpo, trabajar con otros, hacer un montón de las cosas que estuvimos conversando que hay que hacer para que para que la escuela se convierta en una Olinda capaz de crecer orgánicamente. Y en ese crecimiento transformarse, cambiar con sentido y con significado. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Posible? Inspirador, por lo pronto. Muchas gracias.